Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en este martes 9 de junio del año 2020. Estamos aquí para considerar la porción de la palabra que el Señor nos reserva para este día como iglesia y que quiero que lea junto conmigo. Le voy a invitar que busque su Biblia ahí en Romanos 5:8. Voy a invitarle que busque su Biblia, abra en Romanos 5:8. Vamos a considerar el pensamiento de este martes basándonos en ese texto. Y dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a encomendarnos. Padre, pedimos tu luz. Nuestro pensamiento sin tu luz no tendrá fruto. Y tu palabra, Señor, dada por tu Espíritu, necesita que se nos revele, Señor. Solo tú lo puedes hacer en nuestra vida para que sea una palabra viva en nosotros. Padre, en esta hora nos presentamos y te pido que uses tu palabra, Señor, en la vida de mis hermanos para traer, Señor, el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Prospérala en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, he considerado esta porción que yo creo que cuántas veces no hemos meditado o escuchado en algún mensaje. Y a veces, siendo pasajes tan escuchados o conocidos, no nos detenemos a meditar en el alcance, en la dimensión, en la profundidad que el Señor nos ha dejado, inspirando en este caso al apóstol Pablo al escribir esta carta a los romanos. Es un escrito fundamental en nuestra fe. Es un tratado doctrinal muy necesario en las Escrituras, muy profundo, pero que tiene aspectos muy prácticos para todos nosotros en nuestra vida cristiana. Y he considerado esto porque en este texto prácticamente se resume nuestra teología, nuestra fe en Dios, en la obra del Señor Jesucristo por nosotros. Todos nosotros recordamos que Dios es amor, pero a través de la Escritura vemos cómo Dios revela su amor, cómo Dios manifiesta su amor. Y podemos darnos cuenta que el amor de Dios no tiene nada que ver con el concepto de amor que el mundo enseña. Es un concepto, es algo mucho más elevado, y para eso necesitamos también que Dios nos dé el entendimiento. Nos ha dejado su palabra y en su palabra nosotros podemos tener un poco más de luz. Podemos dimensionar un poco más la grandeza de ese amor. Nosotros hemos dicho que como padres podemos hablar del amor de padre. Cuando nosotros tenemos la dicha de engendrar, de tener hijos, podemos entender un poco más del amor de Dios como padre. Cuando tenemos amigos, también podemos comprender un poco más del amor, en este caso que conocemos como el amor filial. Pero el amor de Dios es algo que está por encima de lo que nosotros como humanos concebimos. Y en las Escrituras Dios nos da cierta luz. El pasaje del capítulo 5 de Romanos es como el centro de todo lo que Pablo trata acerca de Dios y la gracia
que se manifestó en Cristo Jesús para con nosotros es precisamente producto de ese amor tan grande que Dios ha tenido. Nosotros no solamente somos criaturas. Yo creo que ahí es donde entra un poquito la diferencia cuando nosotros vemos el tipo de amor que Él tuvo. Porque como padres podemos decir, y es una verdad, amamos como padres a nuestros hijos. Y es un amor muy fuerte, muy, muy grande, muy especial. Pero Dios, además de ser nuestro Padre, porque la Biblia dice que nosotros fuimos engendrados no por voluntad de carne ni de sangre o de varón, sino por la voluntad de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora bien, pero también Él es nuestro creador. Y cuando Él hizo la creación, dice la Escritura en Génesis que vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, la creación la hace con un propósito. Y no solo somos sus hijos, somos su creación. Aquí en este pasaje que nosotros conocemos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a tratar de considerarlo hoy. Primero en el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo, el aspecto de la justicia de Dios. Por eso es importante considerarlo desde este enfoque. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Salmo 7:11 y 12. Nos presenta a Dios como un juez justo que hará justicia. Dice la palabra en 2 Corintios 5:21, hablando del Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que nosotros éramos los que merecíamos el castigo por el pecado, pero Dios, por su amor, hizo que Cristo se hiciera pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces dice la palabra en Romanos 5:1, justificados, hechos justos. Hermanos, usted sabe que cuando uno infringe la ley, nos hacemos culpables. Y al infringir la ley, hay una sanción por esa infracción a la ley. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. Nosotros como pecadores merecíamos, estábamos condenados a la muerte. Pero dice la palabra en Romanos 5 que hemos sido hechos justos. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21, que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la sentencia que estaba dada no se anula. No hay alguien que paga. Y ahí es donde empezamos a magnificar el amor de Dios. La justificación no quiere decir que se exime de la sanción, sino que en lugar de eso se paga, pero no lo pago yo, sino lo paga alguien por mí. Entonces somos justificados, somos hechos justos por la fe. Por eso ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué más podemos decir, verdad? Si lo estamos viviendo. Me puede decir si no es así. No, después de estos 3 meses prácticamente, en el caso nuestro aquí en Campeche, yo creo que a las primeras 2 semanas ya había sentimientos de desesperación, pero después ya de prácticamente 12 semanas, vemos cómo ha ido pasando el tiempo en medio de una tribulación, en medio de una aflicción, en medio de una situación adversa. Nuestro carácter es moldeado. Y dice el verso 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Una versión que consultaba precisamente por el orden de ideas que tenemos nosotros, en la versión Jerusalén, dice, la paciencia produce virtud probada en lugar de prueba. Y la virtud probada, esperanza. Consultando el diccionario para tener un poco más clara la idea, dice el verso 4, desde el verso 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero esa palabra prueba tiene una acepción, que es confiabilidad. Es decir, el Señor está trabajando en nosotros a través de las tribulaciones para tener un fruto que al ser probada nuestra fe, nosotros somos fortalecidos. Por eso la versión de Jerusalén dice virtud probada, valor probado. No es lo mismo algo que está sin probar a algo que está probado. Usted sabe que todos los productos hoy día, para que salgan al comercio, tienen que pasar pruebas. Y eso habla de confiabilidad, tal como la palabra lo dice. Entonces, que nuestra fe, así dice, sea probada, y esa fe probada produce esperanza. Porque aquellos que no han sido probados en su fe, realmente no pueden llegar a este punto de la esperanza. Nosotros, yo creo que después de haber sido probados a través de las aflicciones, a través de todo esto, la paciencia es un resultado de ello, pero hay algo más. Podemos tener una plena confianza en Dios. Podemos expresar en medio de la tribulación que esperamos en Dios. Y dice el verso 5, y esa esperanza no avergüenza. El hecho de decir que confiamos en Dios, el hecho de decir que esperamos en Dios en medio de esta situación, eso no de ninguna manera nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, podríamos decir incapaces, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 8, que tanto conocemos y tanto citamos, no lo podemos entender sin el verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Yo no sé usted el amor que tenga por alguien, por ejemplo, los que somos casados, por nuestro cónyuge, nuestra esposa, o por nuestros hijos, o nuestros padres, algún ser querido. ¿De qué tamaño es tu amor?
por alguien. Piensa, ¿quién es la persona más amada? Ahora, ¿qué tanto estarías dispuesto a dar por esa persona amada? Por supuesto que tenemos ejemplos de personas que han dado su vida por algún ser querido, por su esposa, esposo, por sus hijos, por sus padres. Hay, yo creo, suficientes ejemplos en la vida, en la historia, y tal vez usted conozca a alguien. Difícilmente, pero sí ha habido. Ahora, lo que dice ahí en el verso 7, apenas morirá alguno por un justo. Esto quiere decir, ¿por quién pondría la vida a esa persona? Sino por alguien que diga, vale la pena. Por ejemplo, una persona mayor pondría la vida tal vez por sus hijos, sabiendo que ellos todavía tienen un futuro por delante, cuando ellos tal vez han vivido la mayor parte de su vida. Y dicen, bueno, en este caso se sacrifica para que aquellos que vienen por detrás logren y se realicen como personas. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y esto es decir, un sacrificio que valga la pena. Es decir, una persona que tenga valor, que pueda tener algún valor para que uno ponga su vida por esa persona. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero la diferencia con el amor de Dios es que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es como nosotros, hermanos. ¿Qué valíamos nosotros cuando estábamos en el pecado? Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Pablo lo escribe a los Efesios. Muertos espiritualmente. Éramos, por decir así, una piltrafa. Éramos, por decir así, lo vil, lo menospreciado. Piense usted en una persona que diga no vale nada. Bueno, pues espiritualmente eso éramos usted y yo delante de Dios. Ahí vemos un poco más del amor de Dios. La diferencia del amor de Dios es que Dios puso a su Hijo por algo que no valía, que éramos nosotros, usted y yo. Pudiera ser que alguno osara morir, dijera, pues vale la pena sacrificarse. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, ya el Señor obró poniendo, como decía al principio, él pagó el precio que nosotros debíamos de pagar con nuestra muerte. Él murió por mí y nos hace justos delante de Dios. Ahora que ya tenemos la paz con Dios, porque así lo dice, porque si siendo enemigos, dice el verso 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El verso 9 que leímos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto es una parte fundamental, hermanos, de nuestra fe que quiero que tenga presente hoy en esta noche. Primero, la magnitud del amor de Dios es incomprensible, porque Él lo hizo por nosotros cuando no valíamos nada. Segundo, el Señor quiere que usted esté seguro, que tenga la certeza de esa salvación. Porque al nosotros recibir la bendición de ser justificados, nosotros entonces hemos sido limpiados de toda condenación, de la muerte, del pecado que había en nuestra vida. Y entonces, al tener esa seguridad, dice, pues mucho más. Si ya fuimos limpiados, ya fuimos transformados, ya recibimos su obra en nuestra vida, con mayor razón no seremos sujetos de juicio, del juicio que ha preparado Dios para este mundo.
Leí al principio de este pensamiento el Salmo 7:11. Dios es un Dios justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hebreos 6, verso 2, que es un pasaje que todos nosotros deberíamos conocer, y verso 1 para comentarlo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y por último, del juicio eterno. Hay 6 doctrinas que enumera aquí el escritor de Hebreos que deben de ser nuestro fundamento. La primera es el arrepentimiento de obras muertas. Necesitamos nosotros el arrepentimiento. La fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. De la doctrina de bautismos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. De la imposición de manos, que es una doctrina que nosotros entendemos para bendecir, para orar por los enfermos. Y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno son las últimas 2. Estas 2 doctrinas últimas hablan de los últimos tiempos. En los últimos tiempos, en la venida del Señor Jesucristo, los muertos resucitarán y la última es el juicio eterno. En estas 2 doctrinas se engloban todo lo que nosotros conocemos como la escatología, el tiempo del fin, el arrebatamiento, resurrección de los muertos, bueno, todo lo que hemos escuchado y que hoy abunda entre los temas que la mayoría de los que estamos hablando en este momento tomamos para enseñar, para compartir. Pero para mí sí es muy importante el énfasis del escritor de Hebreos, porque las 2 doctrinas que engloban los acontecimientos del fin tienen nombre. La primera es resurrección de los muertos y la segunda es juicio eterno. Leíamos en el Salmo 7, Dios es juez justo, el 7:11, y Dios está airado contra el impío. La doctrina fundamental del último tiempo, la última es el juicio eterno. Entonces, qué importante es que pongamos nosotros, dimensionemos las palabras del apóstol Pablo para la iglesia en cuanto al valor de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Hechos justos, dice la palabra, porque si siendo enemigos, es decir, cuando nosotros no habíamos sido justificados, estábamos constituidos en enemigos de Dios. Pero por esa fe nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y al estar ya reconciliados, pues entonces seremos salvos por su vida. Y dice el verso 11 para terminar, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no más culpas, hermano. Ya no más enemistad con Dios. El Señor Jesús nos abrió de plano la entrada a la misma presencia de Dios a través de su vida. Y es importante que cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, tengamos una certeza, una seguridad de su obra en nuestras vidas. Al único que le interesa que tengamos dudas, que no entendamos, que ignoremos las bendiciones, el derecho que nos ha sido dado, es Satanás. Él de lo que trata es siempre de entorpecer, de destruir la obra de Dios. Desde el principio ha tratado de destruir, pero gloria a Dios que
Él es soberano, es omnisciente, es omnipresente y nada escapa de su control. Por eso es importante que corra esta palabra, que la medite usted, que la digiera, que se haga parte de su vida y tenga usted plena certeza. Vea qué tan grande ha sido el amor de Dios para con nosotros, que cuando no valíamos nada, entonces estando en esa condición de enemistad con Dios, Cristo murió por nosotros. Y por Él hemos sido reconciliados con Dios. Y esa justicia, ese juicio que ha sido preparado para el impío, que hablamos en el Salmo 7:11 y que Hebreos 6 confirma como uno de los fundamentos de la fe del creyente, nosotros ya no recibiremos ese castigo. El verso 9 que leímos, por Él seremos salvos de la ira. Qué importante en este tiempo. Hoy se está hablando mucho, ¿verdad?, acerca de lo que viene para este mundo, de los juicios de Dios, del gran día de la ira de Dios. Hermanos, nosotros podemos tener la seguridad. Concluyo con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, valoremos la obra de la cruz, la obra redentora que nos salvó de la condenación eterna. Ahora podemos tener esa paz, podemos tener esa confianza, podemos tener esa seguridad. De eso se trata el perseverar hasta el fin. Tener esa esperanza, tener esa confianza, tener esa paciencia, tener esa virtud probada. Padre, en esta hora te pido que traigas esa confianza, esa solidez en la fe de mis hermanos. Señor, usa tu palabra. Necesitamos muchas veces tener presente, reconsiderar tu obra todos los días, Señor, porque vamos aprendiendo, nos van mostrando cada día algo más, Señor, de esa multiforme gracia que has derramado sobre nuestras vidas y que sigues derramando sobre el mundo entero. Señor, gracias porque eres infinito. Tu amor es así, Señor, incomprensible. No alcanza, Señor, a comprender nuestra mente la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, porque de esta manera podemos honrarte, mantenernos con humildad delante de ti, Señor, porque necesitamos tu obra cada día. Tú eres el que nos sustentas, tú eres el que sostiene nuestra vida, tú eres el que permites la vida y queremos ser buenos hijos tuyos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta bendición. Bendice a mis hermanos, Señor, en este día, bendice sus vidas, sus hogares, Señor, sus casas, sus familias, Padre, todo lo que sus vidas representan. Bendice a tu pueblo, Señor, de la iglesia Gólgota. Gracias, Señor, por estos días que hemos también recordado estos 75 años de vida, de ministerio en esta congregación. Gracias, Señor, por todos los siervos que a lo largo de los años han estado ministrando en este lugar, por toda esa infinidad de vidas que han sido salvas, alcanzadas, Señor, por tu palabra. Y que esta obra nada ni nadie la detenga, Señor. Gracias porque nos permite servir en este lugar. Así, Señor, manténnos a cada uno de nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos en comunicación.